por el hecho de que la gente piensa que porque eres un niño no te puede dar depresión. Pues desde niño yo sufrí bullying en la primaria. Entonces desde que tengo memoria, no sé si era por eso o por otras cosas, yo siempre tuve pesadillas. Siempre era noche de que no dormía o que me despertaba a las tantas de la madrugada porque eran sueños horribles. Entonces un niño de 5 o 6 años con pesadillas, que no podía dormir, que todo el día estaba cansado por sueños, y que cada vez que le decía a sus padres que ¿sabe qué papá? ¿Sabe qué mamá? Tengo sueño muy feo. Entonces era de que no le tomaban importancia y me decían cualquier cosa para quitarme eso de un sueño y ya pasará, o vuélvete a dormir. Tenía problemas en mi casa. Mis papás siempre han tenido problemas por la familia de mi papá y por la familia de mi mamá, entonces era discusiones a diario, y cuando yo les contaba mis cosas no había respuesta, ni siquiera un ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Era difícil. Entonces me acostumbraba a llegar directo a mi cuarto, encerrarme en el baño y cortarme, estarme cortando a diario, despertar y tratar, después de tardar buen rato en poder levantarme y verme al espejo y sentir esta voz en tu cabeza que te está diciendo que no vales la pena, que deberías de morirte, de sentirte culpable por cosas que ni siquiera son de ti. Es un problema, dos personas peleando que son tus amigos y tú te sientes culpable porque ellos están peleando cuando tienes nada que ver. Sentirme culpable, el ver cómo mis papás se fueron separando día con día hasta ya no hablarse, a hablar pestes de ellos mismos de frente, y en las espaldas pues peor. Cuando yo recuerdo desde muy pequeño, yo tengo un hermano mayor que yo por 8 años. Él siempre ha sido mi modelo a seguir. En todo momento yo me acuerdo que si él estaba en una primaria y yo quería estar en esa primaria, él entró en la secundaria y yo quería estar en esa secundaria. Él estuvo en la preparatoria, igual, en todo momento él hacía taekwondo, yo quería hacer taekwondo, yo quería ser como mi hermano. Pero el problema radica cuando tu hermano no se puede levantar. Porque mi hermano tiene espondilitis anquilosante, es una enfermedad que le afectó toda la columna vertebral. Prácticamente sus huesos como que se solidificaron y él no podía caminar. Entonces ver a mi hermano, que es una persona muy activa, que se la pasaba de arriba para abajo, saltando, brincando, corriendo, jugando conmigo, practicando deporte, no se puede levantar y empieza a llorar y a gritar auxilio y no lo toman en serio. Cuando ya fue diagnosticado y que fue operado, mi familia empezó a recaer. Empiezan las discusiones familiares, empieza la violencia, y tú tienes 8 años. ¿Qué haces? No entiendes. Entonces empieza a pasar, no puedo mencionar como una depresión como tal, siendo un niño de 8 años. Pero el problema aquí es que nadie toma en serio tus problemas. La comunidad en general no entiende, todavía creen que los niños no tienen problemas, que los niños son niños y que los niños únicamente se dedican a estudiar, únicamente se dedican a jugar, que ellos no ven los problemas de los adultos, o que los problemas de los adultos no los afectan, o los mismos papás tratan de ocultar sus problemas y tratan de pelearse, pero que no nos escuche el niño, o que no nos escuche la niña, cuando realmente los niños son los más receptivos que hay. Los niños son como unas esponjitas y todo lo están captando, y todo eso les afecta, ¿sí? A lo mejor en una manera inmediata no,
pero posteriormente les afecta y eso les acarrea problemas y eso les acarrea situaciones emocionales que no saben cómo manejar. Si los mismos adultos no saben cómo manejar sus emociones, mucho menos un niño. Entonces, en esa parte que tú mencionas, yo creo firmemente que si desde las primeras instancias de educación, llámese kinder, llámese primaria, secundaria, se dedicara realmente con un buen plan, con una buena estrategia, con un buen presupuesto a educación emocional, ¿sí? Ayudaría a prevenir todo esto que se desarrolla más adelante, ayudaría a prevenir toda la cuestión del acoso escolar, que el mismo acoso escolar es muchas veces la causa de muchos de los intentos de suicidio de adolescentes o de niños o de jóvenes que durante toda la primaria, que durante toda la secundaria sufrieron abuso constante por parte de los alumnos, a los cuales no les enseñaron cómo llevarse de una manera correcta, cómo canalizar esas emociones de una manera correcta, y la única manera que encontraron fue ofendiendo a los más pequeños, a los más indefensos, a los más vulnerables, y estos a su vez no se les dieron recursos para poder salir de esa situación. Simplemente se les dijo no pasa nada, están jugando únicamente, son niños, así se llevan. Entonces tenemos dos polos, uno que crece pensando que está bien abusar de los más pequeños, ¿sí? que crece pensando que está bien utilizar tu postura o tus características físicas de mayor corpulencia o de mayor tamaño para abusar de los más pequeños. Y por el otro lado tenemos a un pequeño que crece pensando que está bien que los más grandes abusen de él y pensando que todos van a abusar de él y que todos lo van a lastimar, y tenemos a un niño que se vuelve un joven introvertido, un joven desconfiado, un joven que no deja que las personas se le acercan. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida todos los que se le han acercado le han hecho daño. Entonces tiene problemas en esta actualidad con la cuestión de las relaciones interpersonales, no puede tener una relación estable con una novia, con un novio, no tiene una buena relación con sus papás, guarda mucho resentimiento porque en determinado momento no lo apoyaron, en determinado momento no. A mi punto de vista, los que sufren de más depresión son los adolescentes, por tanto, en primer lugar, pues viene de que ahora, como les comentaba al principio, la economía está muy deteriorada, muchas madres están solteras, hay veces que no están en la casa en todo el día porque hay que trabajar, hay hasta algunas que tienen dos trabajos, o donde están mamá y papá, pero ellos tienen que igual trabajar y turnarse, entonces no tienen casi pues su casa, aunque como papás si quieran estar, lamentablemente no se puede estar con los hijos todo el tiempo, entonces ellos aprenden cosas en la calle, ven otras personas, ven cosas en internet, muy, pues la verdad no se puede controlar lo que ven, cosas violentas, y eso pues también influye en que ellos se depriman porque sienten la falta de atención de sus papás y pues se sienten solos de cierta manera, y como papás, aunque no podamos estar todo el día ahí, pues yo recomiendo que de alguna manera u otra hay que tratar de estar, ya sea una plática, aunque sea en la noche, un mensaje, en cualquier momento estar presentes para evitarlo, porque ya ha habido varios casos de jóvenes que se han suicidado y a veces los papás no saben ni por qué, ni se enteran ni qué le está pasando. Es por eso que hay que tener comunicación a pesar de no interactuar todos los días. En COBE tenemos el servicio de asesoría psicológica, que es completamente gratuito. Tenemos psicólogo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces en el momento en que el estudiante tenga alguna hora libre, o que llegue un poquito más temprano o que se vaya un poquito más tarde, para que pueda asistir aquí a COBE y lleve un proceso de asesoría psicológica como tal. Si nosotros no contamos con los medios para llevar a cabo un proceso de tal o cual magnitud, buscamos la manera de hacer una vinculación, tenemos contacto con diversas asociaciones, con diversas ONGs también,
a los cuales podríamos en algún momento canalizar al estudiante si requiere una atención más especializada. En la secundaria conocí a grandes personas que si bien me ayudaron, nunca les conté nada, nunca les decía nada. Entonces, desde la secundaria yo me empecé a encerrar en mi mundo, y cada vez que yo tenía un problema era de que yo lo soluciono y es mi problema, nadie va a cargar con él más que yo. Yo me empecé a apropiar de problemas de mis padres, problemas de mis hermanos, y aparte mis problemas que un niño de 11, 12 años, 13 no son muchos que digamos. Entro a la secundaria y ¿qué ocurre? Amistades. ¿Qué pasa con esas amistades? Llevo fumando desde los 11 años. Desde los 11 años yo empecé a fumar y me empezó a drogar a partir de los 12. ¿Y te sientes bien? Porque escapas de toda realidad y dices, es que no hay problema. Si a nadie le interesas, ¿por qué problemas te debería de dar el regresar a casa? Siendo hijo único es muy difícil. Mucha gente piensa que ser hijo único es lo mejor, que no tienes con quién pelear, no tienes que compartir nada, pero ahí recae la soledad. No tienes con quién jugar, con quién discutir, no tienes con quién compartir lo que haces. Y tener unos padres superprotectores pues lo hace todavía más difícil, porque ellos creen que te apoyan, pero te consumes enfrente de sus ojos. Empecé a pasar por cosas muy difíciles y mi hermano, soy hijo único, pero mi hermano de la vida, la única persona que estuvo conmigo desde mi infancia, falleció en un accidente automovilístico. Y era la persona con la que crecí y me afectó mucho. Me afecta todavía. Mis papás siguen con los problemas. Ver que tu mamá se intente suicidar enfrente de ti está muy fuerte. Ver que tu papá le pega a tu mamá es horrible. Y me empezó a afectar y caí de nuevo. Volví a salir. Un año después me hablan de el módulo de terapia, que si aún estaba interesado en ir a hablar con un psicólogo. Un año después de intentarme suicidar. ¿Las terapias es de aquí de UAMI? No, eran por parte de COBE. Ah, de COBE, sí, es cierto, perdón. Ajá. COBE es el que tenía esas pláticas. Entonces, pues un año después de que intenté suicidarme, pues sí, eso fue como frustrante cuando me hablan y me dicen, oye, ¿te interesa todavía ir con un psicólogo para platicar? Yo pasó un año, intenté suicidarme, pude haberlo intentado más veces y no me hablaron. Me di cuenta que estaba haciendo mal en mi vida. Fue cuando yo estaba bañándome y me di cuenta que tenía mucha sangre corriendo por todo mi cuerpo. Mientras me bañaba yo me cortaba y supe que hice mal porque sentía placer cuando me cortaba y cuando veía la sangre correr. Desde ahí me di cuenta que estaba muy mal. En mi casa es una casa de 2 pisos. Las escaleras como tal son tablas, nada más. Y empiezas a pensar que colgar una soga ahí es fácil. Y la cuelgo. Está la soga ahí. Y recuerdo muy bien que estaba a punto de hacerlo.
pero escucho el auto de mi mamá regresar a la casa y no me atreví. Puedo decir que mi madre me dio la vida 2 veces porque me impidió que lo hiciera. ¿Y cuántos años tenías? 13 años. Me encerraba en el baño y siempre antes de ducharme era cuando agarraba un cúter y lo agarraba y me empezaba a cortar. Empezaba a cortarme, me cortaba brazos, piernas, el pecho. Entonces, una vez, simplemente fue así como que ya no quiero nada. Mi hermana tenía unos libros que no entendía, eran de anatomía, entonces sabía que la arteria era vital. Simplemente dije, por aquí pasa. Y agarré el cúter. Ese día simplemente ya me estaba riñendo. Agarré el cúter y lo pasé por mi brazo, por donde pensaba que era la vena, la arteria, perdón. Entonces lo único que hice fue poner el agua caliente y meterme y esperar que pasara lo que pasara. Para suerte o para desgracia, que para suerte, pues no fue muy profundo. Entonces, más lo intentan, pero los hombres son los que más lo consiguen, son los que más lo consuman, son los que sí terminan con su vida, pero la mujer es la que más lo intenta. Y es la cuestión porque pues el hombre es un poco más, tiende más a la parte impulsiva, es más impulsiva, entonces es más peligroso el que es impulsivo, porque así en un arrebato cogen y se tiran de un edificio, cogen una pistola y se dan un balazo, agarran un cuchillo y se cortan. Y la mujer no, la mujer es más intuitiva, lo razona más, lo piensa más, lo puede intentar muchas veces y nunca suicidarse. También la mujer está más en contacto con su parte emocional, entonces eso de alguna manera le ayuda a tener la oportunidad de pedir ayuda, ¿sí? La mujer por lo menos se lo platica a la amiga, ¿sí? Y ya si la amiga es lista, si la amiga es inteligente, la amiga busca ayuda si ella por sí sola no quiere hacerlo. El problema con el hombre es que el hombre no se lo dice a nadie, ¿sí? El hombre no se lo platica ni al amigo, ni al hermano, ni a la mamá, pues por esta cultura machista que tenemos de que los hombres no lloran y los hombres no se quejan y los hombres deben de poder con todo. Entonces desde ahí ellos por sí solos tratan de hacerle frente al problema. Cuando se dan cuenta que no pueden, en un arrebato simplemente se quitan la vida. Tuve la oportunidad de estar una vez en una secundaria. De hecho, a mí me canalizaron el caso de un joven de 15 años que tenía problemas de conducta. Entonces el maestro me lo canalizó a mí, porque ellos en sí pues son como que el primer filtro. Ellos en clases detectan algo, entonces nos hablan a nosotros, trabajo social, nosotros empezamos a hablar con el muchacho o con cualquier otro. Tratamos de ganarnos su confianza para que ellos se abran y nos digan qué es lo que les pasa. Además, pues principalmente nos vamos con su entorno familiar a localizar a sus papás para analizar, hacer un diagnóstico de la situación, de cómo es la relación entre ellos, de pues en qué le está afectando en sí al joven. Ya de ahí pues se les canaliza a alguna institución correspondiente. Como él se le detectó mala conducta, resultó que era debido a problemas familiares. No hay dependencias para hombres, de hecho lo ven como burlas. Un hombre va y les dice que sufre de violencia, que le pasa algo, o hasta ellos mismos por evitar las burlas no van y se atienden y se quedan solos hasta que yo creo ya toman esa decisión del suicidio. Se sienten muy
poco apoyados, porque está bien que apoyen a la mujer, pero también hombres sufren, no todos los hombres son iguales, y pues también hay que prestarles atención. Yo nunca fui a un psicólogo, mi papá nunca fue un psicólogo, ni mi hermano tampoco. Fue mi madre la que fue, para poder comprender mejor a la familia y poderla unir. Es ahí cuando entiendes que las madres de verdad te aman. Lo que es México, Centroamérica, parte de Sudamérica, todavía existe esa creencia de que el que va al psicólogo es porque está loco, ¿sí? El que va al psicólogo es porque tiene problemas. O sea, realmente no tenemos una cultura de prevención como tal, así en general. O sea, incluso desde las instancias gubernamentales no hay una cultura de prevención, no se destinan fondos suficientes para campañas de prevención o no se hacen de la manera que se deba de hacer, de la manera correcta. Únicamente tratan de atacar el problema cuando ya está sucediendo, ¿sí? Cuando realmente si se hubiera atacado desde antes en una cuestión preventiva, pues se hubiera prevenido, ¿no? Y no hubieras tenido que tener como que el uso de recursos ya ahorita que está el problema así como tal. Y empecé a sentirme más seguro. Empecé a hacer cosas en la universidad que me hicieron darme cuenta de que soy bueno en varias cosas. Estuve en danza folclórica, eso le ayudó mucho a mi toque, por la simetría y la cantidad de pasos, contar, aprenderte ciertas figuras, le ayudó mucho. Se me hacía bien suave que antes de empezar el ensayo, en el salón había un piano de cola y aprendí a tocar piano de cola antes de ensayar, entonces fue como un desestrés. A la fecha, yo estoy peleado con mi hermano. Pero hasta hace poco, en mis estudios, revisando mi proyecto de investigación, dije, mi hermano tiene su proyecto de investigación aquí. Lo voy a leer para darme una idea. Y lo empiezo a leer y descubres que los agradecimientos nada más eres tú. Y sus palabras fueron que yo soy su fortaleza, que a pesar de todos los problemas que él ha tenido a casa, él me ama. Y que si no hubiera sido por mí, él tampoco estaría aquí, pero no está. Y no es fácil. No es fácil ser un niño sumergido en las drogas, huir de casa y quererte suicidar. Pero sales. A golpes de la vida sales. Por X o Y razón. En mi caso, solo fue eso. Fue cuando yo dije, basta. Y lo primero que hice, me acuerdo muy bien, fue decirle a mis papás, ¿saben qué, papá? ¿Saben qué, mamá? A mí me gustaría ir con un psicólogo, me gustaría hablar con alguien. A mí me gustaría hablar con alguien de los problemas. Entonces, la única respuesta que dijeron fue que para qué, que un psicólogo es para locos, que un psicólogo es para gente tonta. Entonces yo decidí no decir nada. No, gracias a Dios, no tuve oportunidades porque mi hermana se hizo muy unida a mí, me hizo muy unida a mi hermana. Entonces, con el fútbol americano yo desataba todo. Yo
yo cuando me frustro o cuando siento algo se convierte en ira. Entonces, desde que yo entré a los 12 años a fútbol americano, cuando estaba en la secundaria, cuando recién entré a la secundaria. Entonces, cuando entré a la secundaria se acabaron las pesadillas, porque todo ese miedo, todo ese rencor que sentía hacia mí, hacia mis padres, hacia mi familia, lo desataba ahí. Entonces, el mundo es muy grande y hay mucha gente que piensa que por hacer una buena acción no cambias la vida de alguien más, pero no sabes si es cierto. Tal vez una sonrisa hacia una persona, un saludo hacia una persona, le puede cambiar el destino a alguien. Y no sabes si esa persona realmente está pasando por algo malo. por cada 100 cosas malas que hayas hecho, va a haber una que hiciste bien. No va a ser significativa para ti, pero tienes que aferrarte a ella. Y siempre piensa que, aunque tú no lo mires, aunque tú no lo veas porque estás encerrado en tu cuarto oscuro, en una esquina, siempre va a haber alguien allá afuera, fuera de ese cuarto, esperando a que tú abras la puerta. Siempre va a haber alguien. Solo es cuestión de que tú te animes, porque esto es la canasta básica: leche y huevos. Tienes que tener muchos huevos para abrir una puerta hacia alguien. La gente cree que soy una persona muy alegre, pero la verdad es que también hay problemas que nos invaden. Y uno, por no querer demostrarle a los demás tus problemas, solo empieza a bromear y empieza a reír. Y eso es muy cierto. Que eres el payaso de la clase, pero porque te sientes mal por dentro. Pero encontré a dos payasos, igual que yo. Dos idiotas que me hacen mi día a día y me hacen llevarlo muy bien. Uno de ellos es un compañero de mi carrera y el otro es un ingeniero químico. ¿Y lo quiero? Love you.